Bien, bienvenidos nuevamente la gente de sistemas operativos. Vamos a comenzar a hablar sobre planificación de procesador. Digamos, es una parte muy importante del sistema operativo que tiene que ver con la planificación de procesos. Primero vamos a comenzar a hablar en lo que es, como dijo Juan, en lo que es central en esta asignatura, que es un modelo de asignatura con un solo procesador y muchos procesos para correr y múltiples usuarios para ejecutar esos procesos, ¿sí? Esa es nuestra arquitectura, por así decirlo, de base. Aunque también vamos a mencionar otras arquitecturas posibles, como es el caso de los procesadores simétricos, digamos, que cada vez se están usando más y son más comunes de encontrar sobre nuestro escritorio o también sobre los servidores de rango bajo o medio. Bien, la idea de la planificación entonces es proveer, digamos, tiempo de ejecución a un conjunto de procesos, digamos, que están de alguna manera que necesitan ser ejecutados y que están compitiendo por tiempo de procesador, ¿sí? Por supuesto que la idea es tratar de mantener uno de los objetivos de la planificación es mantener siempre la CPU ocupada, digamos, ¿no? Con un flujo de procesos absolutamente continuo como para que no se vea afectado el rendimiento o maximizar el rendimiento del equipo, digamos. La idea es no tener tiempos ociosos de CPU, y la planificación siempre está muy vinculada al tipo de sistema operativo con el que estemos trabajando y a los objetivos que tenga que cumplir este sistema operativo. No es lo mismo un sistema operativo en tiempo real, digamos, que está funcionando sobre un avión, por ejemplo, que un sistema operativo de escritorio, digamos, de un sistema operativo tradicional, digamos, de escritorio como los que usamos habitualmente. Eh, digamos, acorde, digamos, a los objetivos que esté buscando el sistema operativo, será la política de planificación que tenga. Básicamente, los objetivos que están relacionados con la planificación, que de alguna manera van a afectar a la planificación o que están vinculadas a la planificación, son los tiempos de respuesta, el rendimiento y la eficiencia del procesador. Más allá de la política elegida, bueno, por lo general lo que se pretende es ser ecuánime entre todos los procesos que están compitiendo con el procesador. Tratar de prevenir de que sufran algunos inconvenientes o que se produzcan algunos fenómenos, como por ejemplo el que se dice acá, que en inglés se llama starvation, que significa que hay un proceso digamos, que no tiene tiempo de CPU suficiente, es decir, el algoritmo de planificación nunca lo elige de la cola de procesos listos para ser ejecutados por alguna razón, entonces ese proceso nunca recibe tiempo de CPU y por lo tanto ese proceso no avanza, su program counter, digamos, no avanza, digamos, en su ejecución, digamos, y está siempre rezagado, nunca es elegido, entonces, bueno, es un proceso que desde el punto de vista del usuario es como que ve que no avanza, como que estuviera colgado, digamos, ¿no? Como que no responde, como que no está avanzando en su ejecución. Como dijimos también, buscar la eficiencia del procesador es otro objetivo. Tener Acá hay un tema, el tema de tener la menor sobrecarga. ¿A qué se refiere con tener la menor sobrecarga? La planificación es un tema bastante delicado en el rendimiento del sistema operativo, porque, por ejemplo, vamos a ver ahora que hay diferentes tipos de planificaciones, pero puede tener un impacto muy importante sobre el rendimiento del sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros diseñamos un sistema operativo tratando de hacer el mejor de los algoritmos de planificación, después de habernos estudiado todos los algoritmos de planificación habido y por haber, nosotros se nos ocurre un algoritmo de planificación súper complejo que atienda a todo y que pueda controlar todos los aspectos y demás. Bueno, lo más probable es que hagamos un planificador tan complejo y con tantas líneas de código digamos, y con tanta necesidad de CPU por parte del propio algoritmo de planificación, que vamos a gastar más tiempo en la planificación que en la ejecución de los procesos. Es decir, el planificador tiene que ser algo liviano, rápido,
digamos, muy bien diseñado, bien pensado y adaptado acorde a los requerimientos del sistema operativo. Un sistema operativo puede optar por uno eh, o más, o una combinación de algunos de los algoritmos que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con la planificación, o con otros que por ahí no están puestos en esta presentación, pero esto es simplemente para tener una idea teórica, digamos, de lo que sucede a nivel de diseño de la planificación. También hay veces que es necesario poder establecer excepciones a la planificación. De repente el usuario tiene una necesidad de urgencia de correr un proceso y eso tiene que tener un mayor grado de atención que otro proceso habitual. Hay diferentes tipos de planificaciones. Tenemos planificación de largo plazo, de medio plazo, de corto plazo y planificación de entrada-salida. Esos son los 4 tipos de planificaciones que tenemos en un sistema operativo. La planificación de largo plazo se refiere más que nada a admitir o no admitir un nuevo proceso al sistema. Así, cuando nosotros le damos doble clic sobre un icono y pretendemos ejecutar una nueva aplicación, bueno, el sistema operativo puede decidir si aceptarlo o no aceptarlo en función de la cantidad de procesos que en este momento está en ejecución. De esa manera podemos manejar o controlar el grado de multiprogramación que tiene el sistema. Por ejemplo, esto no es infinito, yo no puedo dar doble clic, doble clic, doble clic, ejecutar procesos así hasta atorar la máquina. En algún momento la máquina va a tener que decir, bueno, basta, porque cuanto más procesos estoy sumando, digamos, para planificar, menos tiempo de CPU le queda a cada uno, digamos. Tengo que repartir un recurso escaso que es la CPU, que tengo una sola, entre cada vez más cantidad de procesos. Por lo tanto, el tiempo que le puedo dar de atención a cada uno cada vez es más pequeño, ¿sí? La planificación de medio término tiene que ver un poco también tiene que ver con la gestión de memoria. Está un poco relacionado con la otra unidad cuando veamos gestión de memoria. Tiene que ver con la decisión que tiene que tomar el sistema operativo cuando traer o cuando llevar partes del proceso o todo un proceso hacia memoria, de la memoria hacia el disco o viceversa, del disco hacia la memoria. Después vamos a ver que hay diferentes políticas, digamos, para ir gestionando, digamos, a medida que se van ejecutando los procesos. Yo puedo tener todo el proceso, parte de él, digamos, en la memoria, y eso tiene también grandes implicancias en la planificación y en el rendimiento general de todo el sistema. Lo que más atención le vamos a tener, o lo que más ligado a la programación está, o a los efectos que la planificación hace sobre un programador, o que un programador puede ver los efectos más inmediatos de la planificación que uno puede observar, generalmente se dan en el planificador de corto plazo. El planificador de corto plazo, de alguna manera, ya lo hemos citado cuando hemos hablado acerca de la evolución de los sistemas operativos, que dijimos que en un momento existió algo así como el dispatcher, que era el primer embrión del sistema operativo que permitía intercalar la CPU entre los diferentes batch que ejecutaba el sistema. No sé si se acuerdan, si no les pido que vean o repasen la unidad 2, digamos, del programa. Bueno, eso era un pequeño planificador a corto plazo. El planificador a corto plazo básicamente lo que hace es elegir en forma inmediata a quién le toca la CPU ahora. Es decir, estoy ejecutando un proceso y de repente, bueno, puede suceder que, digamos que ante la ocurrencia de una interrupción de clock o una operación de entrada-salida que tiene que hacer el proceso que está en ejecución en este momento, o una llamada al sistema o una señal, ante alguno de esos eventos se puede tomar el control nuevamente de la CPU, el dispatcher, y ahí va a tener que decidir, bueno, está bien, ¿qué hago? Este proceso va a tener que ser bloqueado, tomo el control de la CPU, y ahora ¿quién sigue en la ejecución? ¿A quién le toca ahora? ¿Sí? Entonces, continúo con el mismo proceso, o cambio por otro proceso, saco este proceso de la CPU y pongo a otro. Bueno, esas decisiones son la planificación de corto plazo. Y bueno, y después también teníamos una planificación de entrada-salida que tiene que ver con lo siguiente. Yo puedo tener un dispositivo
y ese dispositivo puede tener por parte de los procesos múltiples peticiones digamos, de servicio, ¿no? Por ejemplo, no sé, el disco, supongamos, ¿no? Yo puedo tener 20 procesos que están haciendo operaciones de disco, entonces de alguna manera ese disco, ese recurso, va a tener, ese canal de entrada-salida puede llegar a tener un montón de peticiones, digamos, que están pidiendo los procesos para hacer diferentes operaciones. Bueno, de alguna manera va a haber un encolamiento de todas esas peticiones y sobre esa cola va a haber que aplicar una planificación. ¿A quién me conviene darle servicio de disco primero? ¿Al proceso 1, al proceso 2, al proceso 3, al proceso 4? ¿A quién? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene ordenarlos por qué? ¿Por prioridad de proceso? ¿Por el orden, digamos, de proximidad que tienen las operaciones de entrada-salida que están tratando de hacer? Porque si uno me pide la pista 4 y el otro me pide la pista 5, por ahí me conviene procesar esos dos juntos, mientras que hay otro que me pide la pista número 1000 y me tengo que mover muy lejos el brazo de la cabeza lectora grabadora del disco. Bueno, esa es la planificación que tiene que ver con la planificación de entrada-salida, ¿sí? Bien, básicamente, como dijimos, es aplicar una política, y esa política muchas veces tiene que ver con diferentes criterios, ¿sí? Criterios que pueden estar, digamos, la gran clasificación que podemos hacer es en criterios orientados al usuario y criterios orientados al sistema. Cuando hablamos de criterios orientados al sistema, básicamente nos referimos a eficiencia del sistema y maximizar el uso del procesador. Ahora bien, cuando hablamos del usuario, no necesariamente maximizar el uso de la CPU significa que el usuario esté contento, porque puede suceder, digamos, de que yo esté teniendo un altísimo rendimiento de CPU, pero sin embargo el usuario está desconforme porque la pantalla con la cual está interactuando es muy lenta. Bueno, en el caso del usuario, las respuestas en el ser humano se manejan en el orden de los segundos, ¿sí? 1, 2, 3 segundos, digamos, son tiempos razonables para que uno complete un formulario, digamos, y cuando aprieta un botón, digamos, aprieta el intro, digamos, y manda a procesar esa pantalla, digamos, en una terminal, tarde unos segundos en tener una respuesta por parte de la máquina, es algo aceptable para un ser humano, ¿sí? Las planificaciones se trabajan por lo general en términos de milisegundos, ¿sí? No obstante, yo tengo que prestar atención qué tipo de proceso es, porque si es un proceso interactivo, bueno, voy a tener que tener en cuenta que la planificación no se vaya más allá de varios segundos hasta que ese proceso tenga atención por parte del planificador, porque lo que puede suceder entonces es bueno, que el usuario no sienta que está correctamente atendido. Bueno, entonces hay una cuestión de mediciones que pueden estar vinculadas con la performance o no, que son más, lo que está vinculado a la performance, bueno, es más cuantitativo, es más fácil de medir, el tiempo de respuesta, digamos, el rendimiento de CPU, los tiempos de CPU, los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, son totalmente medibles y muy orientados a la performance, y en general en la asignatura nos vamos a manejar con este tipo de mediciones cuando hagamos alguna ejercitación que tenga que ver con estimar los tiempos y demás. Pero después, por ejemplo, hay otras cuestiones que no están vinculadas directamente a la performance, que son más cualitativas, más difíciles de medir. Por ejemplo, la predictibilidad. La predictibilidad es algo más cualitativo. Por ejemplo, la idea es que si yo tengo un proceso y lo ejecuto, ese proceso tenga más o menos la misma durabilidad en tiempo, o por lo menos el tiempo que percibe el usuario tenga la misma durabilidad, tanto cuando el sistema está totalmente con poca carga de trabajo, como así también cuando el sistema está muy cargado, ¿no? Bueno, son aspectos, digamos, características que pueden tener. Bien, bueno, hay diferentes tiempos para mí. Esto después lo vamos a ver en la ejercitación, están un poco más explicados, acá están las definiciones, lo puede ver. Bueno, el turnaround time se refiere, digamos,
a todo el tiempo completo que un proceso está en el sistema, desde que comienza, desde que es enviado hasta que termina. Pero acá también está incluyendo no solamente el tiempo de CPU, sino que también está incluyendo todo el tiempo de planificación y el tiempo que el proceso estuvo en la cola de listo, estuvo esperando y estuvo bloqueado. ¿Sí? Todo el tiempo total, desde que entró, desde que nació, hasta que terminó ese proceso. ¿Sí? Después los tiempos de respuesta son, como dije antes, los que tienen que ver entre que se envía una petición y el sistema comienza la devolución de esa respuesta, digamos, como para que el usuario perciba que la máquina le está respondiendo. Digamos, tiene que ver, es una medición que está vinculada más que nada a procesos totalmente interactivos. Después, también podemos tener en los sistemas, esto se usa mucho en los sistemas operativos de tiempo real, podemos tener deadlines o momentos o plazos de ejecución del proceso, de cumplimiento del proceso. Entonces la planificación lo que trata de hacer es más que nada tratar de cumplir con la mayor cantidad de plazos posibles, ¿sí? Trata siempre de cumplir las operaciones en plazos determinados, ¿sí? Muy orientado a sistemas de tiempo real. Bien, el rendimiento se refiere más que nada a maximizar, digamos, la cantidad de procesos que se han cumplido por unidad de tiempo. Es decir, tomo un tiempo determinado, bueno, y digo, bueno, el rendimiento ha sido de tanta cantidad de procesos completos, ¿sí? Que he podido cumplir. El tiempo de uso de CPU, bueno, obviamente es todo el tiempo en que la CPU está ocupada, trabajando, y la idea es tratar de maximizar ese tiempo porque es uno de el recurso más valioso que tenemos en el sistema y por lo tanto tenemos que tratar de aprovecharlo lo más posible porque es lo más caro, lo más valioso, lo más importante que tenemos en el sistema. Bien, otros criterios es la ecuanimidad en cuanto, como dijimos antes, de que todos los procesos sean tratados de forma igualitaria y que tratar de que ninguno sufra inanición, digamos, de que tratar de que todo el mundo tenga oportunidad de tiempo de CPU, ¿sí? Puede haber otras características, como por ejemplo el reforzamiento de prioridades, la posibilidad de que un proceso, digamos, pueda tener un poco más de prioridad por sobre otros procesos cuando así se requiera. El balanceo, digamos, o una política, digamos, de recursos, digamos, para mantener al sistema ocupado, evitando cuellos de botella, digamos que pueda ser también ecuánime, no solamente los tiempos de CPU, sino también el tiempo de utilización de recursos. En algún momento, esto también lo repite Juan habitualmente, eh, nosotros decimos también que un sistema operativo es un sistema de gestión, en el sentido de que digamos, está gestionando con un conjunto de recursos, ¿sí? Básicamente lo que hace el sistema operativo es eso, es gestionar recursos. Bueno, hay que tratar de hacer una correcta gestión de esos recursos, ¿sí? Bueno, podemos ver algunos algoritmos de planificación, un algoritmo de planificación por prioridades, ¿sí? Que va eligiendo procesos que tienen más alta prioridad sobre los procesos que tienen menos prioridad, y cada proceso va a arrancar con una prioridad media, por así decirlo, de arranque. Entonces, bueno, una forma de implementación de esta forma de planificación sería poder crear una cola, digamos, para cada una de las prioridades, y a medida que se aceptan procesos con ese número de propiedades, se los van colando en la cola correspondiente, se van sacando procesos de esa cola y se le va dando tiempo de CPU, y así nuevamente se vuelven a encolar luego de un tiempo, hasta que los procesos pueden quedar bloqueados por una operación de entrada-salida, o también, como pueden ver acá abajo, hay una flechita que dice preemption. ¿Qué significa preemption o no preemption? Después ahí lo vamos a ver un poco más adelante también. ¿Qué significa eso? Expulsión. Cuando hablamos de la palabrita preemption, estamos hablando de expulsión. También en la asignatura van a ver términos míos, y que está basado mucho en la bibliografía de Stalin, que es la bibliografía básica de la asignatura, pero también Juan utiliza otros autores, yo también los utilizo, los respeto mucho, pero bueno, generalmente los términos los saco de Stalin, que por ejemplo Sirrechad habla de apropiativo o no apropiativo, ¿sí?
Por eso digo, las traducciones varían, los términos varían, ahí hay que tener un poquito de cuidado de no confundirse, pero cuando hablemos de preemption estamos hablando de algo expulsivo. ¿Qué significa preemption? Significa que un proceso toma el procesador y en algún momento puede ser expulsado, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando se le termine una rodaja de tiempo que le damos, cuando se produzca una operación de entrada-salida, etcétera, etcétera. Cuando haya una interrupción, cuando haya una señal, cuando haya una llamada al sistema, bueno, hay varios motivos por los cuales puede ser expulsado un proceso. Eso significa que por ahora se expulsa, se manda nuevamente a la cola, digamos, que le corresponda en este caso, y en algún momento le va a volver a tocar otra oportunidad para continuar con su ejecución, ¿sí? Esa es la idea de expulsivo o no apropiativo, ¿sí? Cuando se le quita, cuando uno tiene la posibilidad, con el algoritmo de planificación, tiene la posibilidad de quitarle la CPU a un proceso, encolarlo nuevamente, o dejarlo en alguna cola, o bloqueado, o de listo, y poner a otro proceso en su lugar para continuar la ejecución de otro proceso. Distinto es cuando el algoritmo no es preemption, non-preemptive, non-preemption, cuando no permite la expulsión, cuando no es expulsivo o cuando es totalmente apropiativo, es decir, que toma la CPU ese proceso y no la suelta más, es decir, él le corre, mientras que sea un proceso, digamos, que está basado en CPU, él va corriendo, no se lo saca nunca, a menos que él mismo se bloquee, o produzca una operación de entrada-salida y él mismo se bloquee, y ahí sí se pueda utilizar la CPU con otro proceso, porque al estar bloqueado, digamos, la CPU me quedaría inactiva hasta que se resuelva ese bloqueo, ¿no? Generalmente esos algoritmos lo que van a tratar de hacer es tener una cola de bloqueados y poner a otro proceso, pero en realidad el proceso no se expulsa hasta que suceda algo así. Si fuera un proceso que solamente hace cálculo y está basado siempre en CPU, de principio hasta fin, estaría tomando la CPU. Entonces, por ejemplo, si es un proceso que tarda mucho tiempo y nunca bloquea, bueno, podría tener tomada totalmente para sí la CPU durante todo ese tiempo y todos los demás procesos que se quedan esperando, digamos, ¿no? Con lo cual, ese tipo de algoritmos hay que tener cuidado porque puede suceder que algunos procesos sufran inanición por una cuestión de no tener oportunidad de tomar la CPU. Bueno, esto es lo que estabas hablando acá, la presentación está hablando de esto, starvation, inanición, digamos, digamos que tenga la posibilidad de sufrir inanición. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de varias políticas de planificación, vamos a ver algunas ahora un poco así muy rápidamente, digamos, para no extender tanto la duración de este video, pero este es un cuadro comparativo, digamos, de las diferentes políticas como FCFS, First Come, First Serve, digamos, según Stalin, o FIFO, digamos, también lo podemos decir, una es la más simple, Round Robin, Short Process Next, Short Remaining Time, bueno, feedback, y hay varias políticas ahí que tenemos, y tenemos diferentes características que tienen esos algoritmos. Un poco esto es el resumen de este cuadro, ¿no? En cuanto al tipo de función de selección, al modo de decisión, si es expulsivo o no expulsivo. La función de selección sería, bueno, ¿cuál es el criterio para poder saber cuál es el siguiente proceso que tengo que elegir para continuar? Tiempo de respuesta, rendimiento, la sobrecarga del propio algoritmo, si es un algoritmo pesado o no tan pesado, es decir, si necesito mucho tiempo de CPU si el dispatcher ese es digamos, algo liviano, digamos, o un algoritmo simple o un algoritmo muy complejo, digamos, si son muchas o pocas las instrucciones que tengo que ejecutar para poder saber cuándo le toca a CPU un proceso u otro. Si tienen la posibilidad de que los procesos sufran inanición o no. Bueno, la función de selección, como dije antes, determina qué proceso va a ser elegido para la ejecución. Hay algunos parámetros que tienen que ver con estas funciones muchas veces,
que acá lo llaman W, que es el tiempo de espera, ¿sí? El tiempo de espera, E, el tiempo de ejecución, ¿sí? El tiempo de ejecución, S, el tiempo total de servicio, ¿sí? S incluye también a E, ¿sí? Es el tiempo total de servicio. Bueno, esto lo explicamos cuando no es non-preemptive, es que no es expulsivo, que no es apropiativo, y preemptive es cuando es expulsivo, cuando es no apropiativo, ¿sí? En cuanto a la CPU, ¿sí? Aclaro un poco los términos, porque por ahí van a ver los videos de Juan y demás, y él usa otros términos diferentes, y muchas veces también las presentaciones o algunos diagramas son sacados de Stalin, ¿sí? Yo también acá tengo algunos diagramas que son de Tannenbaum, ¿sí? Nosotros usamos como base Stalin, pero también hay algunas cuestiones del doctor Tannenbaum también al cual respeto muchísimo, que es el creador del sistema operativo Minix, ¿sí? Y un gran teórico, digamos, de sistemas operativos. Sistemas operativos modernos, su obra, digamos, clásica, digamos, que se utiliza en muchísimas universidades, les recomiendo mucho la lectura también de ese autor. Esto ya lo dijimos. Bueno, tenemos una serie de procesos acá, vamos a ver algún ejemplo, alguna serie de procesos, A, B, C, D, E, digamos, con tiempos de arribo diferentes y tiempos de servicio diferentes. Y como pueden ver ustedes, hay algunos procesos más cortos o procesos más largos. Llamamos procesos más cortos a aquellos que tienen menos tiempo de servicio, procesos más largos a los que tienen más procesos de servicio. El primer algoritmo, muy sencillo, es no expulsivo, digamos, si es un FIFO, digamos, el primero en entrar, el primero en ser servido, entonces, como el tiempo de arribo es 0 para el proceso A, el primero que comenzó en el proceso A, y esto, como pueden ver en el diagrama, se hace escalonado, es decir, una vez que toma un proceso de la CPU, no lo va a soltar, digamos, hasta que el siguiente proceso no continúe, ¿sí? Bueno, uno de los problemas, por supuesto, es que si te toca un un proceso largo, digamos, que tiene muchas operaciones basadas en CPU, que no hay, digamos, que está basado en CPU, digamos, que que hace mucho cálculo y demás, y es un proceso largo, tiene un servicio largo, bueno, los demás van a sufrir inanición, digamos, es decir, no van a tener posibilidad de ser elegidos. Así que es un algoritmo que favorece ese tipo de procesos, ¿sí? Bien. Bueno, los procesos de entrada-salida, digamos, van a tener que esperar, digamos, cuando haya un proceso que tiene entrada-salida, bueno, va a quedar bloqueado, entonces se va a elegir a un proceso, a otro proceso. Si ese otro proceso tiene muchas operaciones de CPU, bueno, y aunque se hayan completado las operaciones de entrada-salida por las cuales estaban esperando los otros procesos, bueno, no van a poder continuar. ¿Sí? Eso es lo que estaba explicando en la presentación anterior. Bueno, tenemos el primer algoritmo y clásico y muy utilizado también, por cierto, digamos, Linux utiliza una variante de esto, es el round robin. El round robin es un algoritmo de planificación expulsivo, digamos que a cada proceso le va a dar una rodaja de tiempo, a la cual la llamamos time slice o quantum, que es la cantidad de milisegundos que le vamos a dar de tiempo de CPU, y luego de ese tiempo va a ser expulsado y vamos a poner otro proceso, digamos, para continuar la ejecución. Lo que va a hacer el sistema es generar interrupciones de clock, ¿no? Es decir, antes de darle la CPU al proceso, el dispatcher lo que va a hacer, le va a programar como una especie de alarma. Va a decir, bueno, mira, dentro de 150 milisegundos, le dice a la CPU, vos te vas a interrumpir, ¿sí? Y pone en ejecución el proceso. Entonces, a los 150 milisegundos, la CPU se interrumpe y ahí toma el control nuevamente el dispatcher, ¿sí? Más o menos esta es la lógica de funcionamiento. Entonces, bueno, acá en este algoritmo una de las cuestiones es, bueno, pero ¿de qué tamaño tiene que ser el quantum? Porque si yo pongo un quantum muy pequeño, voy a estar ejecutando el dispatcher muchísimas veces y voy a tardar más tiempo en ejecución de dispatcher y en hacer lo que se denomina process switching, es decir, ir cambiando de un proceso a otro.
voy a perder más tiempo en eso que en avanzar los procesos. Y en definitiva, el sistema va a estar gastando mucho tiempo en eso y no va a ser para nada eficiente, y vamos a ver como que la mayoría de los procesos sufren inanición o avanzan muy lento, por así decirlo. Ahora bien, si el quantum es muy grande, va a trabajar como si fuera un FIFO, digamos, ese es el otro extremo, ¿no? Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer si, en procesos interactivos, es que el quantum sea algo más, digamos, que el tiempo de respuesta. Es eso lo que está diciendo este diagrama que está acá. ¿Por qué? Porque si el quantum fuese menos que el tiempo de respuesta, va a pasar lo que muestra este otro diagrama. Es decir, va a tener que esperar hasta la próxima vez que le toque CPU para completar una respuesta completa al usuario, lo cual va a hacer de que en términos del usuario los tiempos de respuesta no sean buenos del proceso. Entonces, en esos casos hay que ajustar el quantum para que el tiempo de respuesta, digamos, sea conveniente para un proceso orientado, interactivo, orientado al usuario. Bueno, un problema que puede tener el round robin es que un proceso tiene su cuota, su time slice, pero esa cuota o ese time slice es siempre aprovechado por aquellos procesos que tienen mucho cálculo, que están basados en CPU, digamos, ¿no? Un trabajo sobre la memoria, haciendo movimientos en la memoria, cálculo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellos procesos que tienen muchas operaciones de entrada-salida? Bueno, lo más probable en que en el caso de esos procesos no lleguen a completar su quantum, supongamos que tienen un quantum de 150 milisegundos, y es muy probable que a los 100 milisegundos, 80, 90 milisegundos ya se vean interrumpidos porque hay una operación open, o read, o write, o fseek, o algo por el estilo, que hace intervenir al disco, algún archivo. Entonces eso es una llamada al sistema operativo, entonces tiene que intervenir nuevamente el dispatcher, digamos, y posiblemente bloquear ese proceso hasta que se resuelva esa operación de entrada-salida, y luego, para luego poder continuar. Entonces, en esos casos, los procesos que tienen muchas operaciones de entrada-salida, por ejemplo, muchas llamadas al sistema y demás, es como que no aprovechan bien su quantum. Entonces, un round robin clásico, tradicional, no permite que tengan un buen rendimiento, digamos, y realmente digamos, requieren muchas veces ser seleccionados para su ejecución para poder completar todo su tiempo de servicio. Entonces, ¿qué va a suceder? Es como que el round robin tradicional castiga un poco a los procesos que tienen muchas operaciones de entrada-salida. Entonces, para mitigar ese problema se hizo una variante de round robin que se llama virtual round robin. El virtual round robin es un round robin, pero que además de tener una cola de procesos listos, a medida que van quedando bloqueados, los van colando para hacer las operaciones de entrada-salida, el planificador de entrada-salida, y entra a jugar y demás. Vamos a encolar a cada uno de los procesos en cada uno de las colas para cada uno de los dispositivos que corresponda, pero una vez que se ha servido, digamos, esa por parte de los módulos de entrada-salidas del DMA, lo que corresponda, se haya resuelto esa operación de entrada-salida, quedan encolados en una cola auxiliar. Es decir, no vuelven a la cola tradicional del round robin, sino que entran a una cola auxiliar. Y esa cola auxiliar tiene más prioridad sobre la otra cola. Entonces, de alguna manera dice, bueno, está bien, te quedaste bloqueado, no pudiste aprovechar tu quantum, fuiste a parar a una cola de entrada-salida, pero como te encolo en una cola auxiliar y te elijo antes que la otra, tenés más chance de poder tener nuevamente un quantum o un tiempo, digamos, de CPU más rápido que si estuvieras en la cola de aquellos procesos que solamente hicieron cálculos o operaciones de memoria, ¿sí? Así que bueno, esta es una variante bastante interesante que trata de mitigar, digamos, un poco, trata de mitigar un poquito, digamos, cómo funciona, digamos, este round robin, ¿sí? Bien, el proceso más corto, ¿sí? Vamos a elegir el de tiempo de proceso más corto, es una política no expulsiva, ¿sí? Bueno, digamos, también estos algoritmos, esto es pura teoría, ¿no? Después lo vamos a ver, seguramente Juan lo va a aclarar cuando hagamos algunos ejercicios en la práctica y demás. Esto que estamos viendo es pura teoría, porque uno dice, bueno,
pero ¿cómo sé yo cuál es el proceso más corto, digamos? ¿Cómo puedo saber que el tiempo esperado de ejecución del proceso sea el más corto? Bueno, eso es uno de los problemas, va a haber que buscar una manera de establecer esto, no siempre esto es factible de hacer, o bien esto obedece a algún cálculo, alguna fórmula que se va a ir retroalimentando a medida que los procesos se vayan ejecutando, arrancando con un quantum inicial y demás. Pero en este caso, no hay quantum porque lo que va a hacer es tratar de, es similar al FIFO, al FCFS, pero en este caso lo que hace es privilegiando a los procesos más cortos. Es decir, a los procesos que supuestamente tienen tiempo de servicio menores, se privilegia por sobre aquellos que tienen más tiempo de servicio, ¿sí? Tengan en cuenta que acá seguimos siempre con el ejercicio original de los tiempos de arribo de cada uno de los procesos, ¿no? Porque si no me van a pensar, ¿por qué no eligió a E que es más cortito que B? Bueno, no, porque llegó antes B que E, ¿no? Es en este caso, ¿no? Pero bueno, acá tenemos entonces un diagrama de cómo quedaría aplicando este algoritmo, digamos, a los procesos que hemos indicado, ¿sí? Bueno, por supuesto, uno de los problemas es que puede haber inanición, digamos, en procesos largos, ¿sí? No es tan fácil saber el tiempo de servicio o estimar el tiempo de servicio. Si el tiempo de servicio está mal estimado, bueno, el algoritmo no va a funcionar correctamente. Y como dijimos antes, posibilidad de inanición en procesos largos, ¿sí? Bien, después hay otra política que en vez de ver el tiempo de servicio, se estima el tiempo de proceso remanente, es decir, lo que le queda por ejecutar, ¿sí? Lo que le queda para terminar sería, ¿no? Es una versión, usa una versión expulsiva del algoritmo anterior, SPN, digamos, es una versión expulsiva. Se estima el tiempo estimado de procesamiento, para cada proceso y se elige el que le dé menos tiempo, ¿sí? Y entonces trata de elegir esos procesos ¿para qué? Para terminarlos cuanto antes, ¿sí? Por supuesto, esto es teoría y hay que ver cómo se estima cómo es el tiempo remanente, cómo se va a estimar y demás. Bueno, este es otro algoritmo también que es digamos, aquel que le dé el cual aquel que le dé el ratio más grande es el que es elegido, y el ratio está expresado por la fórmula que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Con el tiempo esperado de servicio, sobre el tiempo de espera más el tiempo estimado de servicio sobre el tiempo estimado de servicio. Bueno, se aplica esa fórmula a todos los procesos por cada vez que se ejecuta el dispatcher y tiene que decidir entre quién elegir, bueno, y va a elegir al proceso que le dé más alto el número en esa fórmula, ¿sí? Esa es la lógica que tiene este algoritmo. Otro algoritmo es el algoritmo de feedback. Entonces todos los procesos arrancan cuando son admitidos por una cola inicial, digamos, de una prioridad, y es como que se va degradando su prioridad a medida que van avanzando en el tiempo de ejecución. De esta manera los procesos más cortos van a entrar en la primera cola y rápidamente van a ser finalizados, y los procesos más largos es como que se van degradando un poquito, digamos, en la prioridad que tienen, pero le va dando oportunidad a que procesos más cortos puedan finalizar antes que esos procesos más largos, ¿sí? Entonces, de esa manera va mitigando o va reduciendo la posibilidad de inanición de procesos cortos que se acuerdan que sucedía en un FCFS, ¿sí? Bueno, por supuesto que es una política del feedback, es expulsivo, digamos, es expulsivo, y bueno, acá hay una comparativa con un quantum de 1 y con un quantum de 2, van viendo, abajo muestra toda la línea de tiempo general, para ver el rendimiento del algoritmo, y qué sucede con un quantum más pequeño o más grande. No obstante, puede haber todavía incluso algún proceso que pueda sufrir inanición.
Bueno, se puede, no hay, digamos, a ver, no podemos decir en la asignatura, no, sería incorrecto decir que hay un algoritmo que es el mejor de todos, diseñen el sistema operativo con este algoritmo de planificación y está todo su problema resuelto, no, para nada. Simplemente decimos que hay diferentes tipos de algoritmos con ventajas y desventajas y que que habrá que elegir si nos toca trabajar en el diseño de algún sistema operativo, por más pequeño que sea, por más elemental que sea, vamos a tener que elegir una política de planificación y esa política de planificación tiene que estar acorde con los objetivos que estamos persiguiendo, con los recursos que tenemos, y para que se cumplan los objetivos del sistema operativo de la mejor forma que podamos. No tenemos, podemos hacer una comparativa de performance entre, entre la ejecución de varios procesos, pero digamos, podemos sacar solamente estimaciones, no hay un único algoritmo que podamos decir, bueno, este es el algoritmo y ya está. No, vamos a tener siempre varias opciones y vamos a tener que elegir, digamos, por la que mejor se opte y una variante de eso, ¿no? Como es el caso de los sistemas operativos tradicionales, ¿no? No hay un mejor algoritmo predefinido que otro. También puede ser que sea una combinación de algoritmos. Por ejemplo, no sé, yo aplico, no sé, un virtual round robin, pero aplico FSFS, digamos, dentro de cada una de las colas que tengas, digamos, aplico FSFS, por ejemplo, dentro de la cola digamos, virtual, por ejemplo, ¿no? Para la cola de los procesos que están en espera de entrada-salida. Y si puede haber combinaciones también, eso también es muy posible para que se ajuste mejor a las diferentes posibilidades dentro de los posibles procesos que va a correr un usuario tradicional de ese tipo de sistema operativo. Bueno, esto es todo por ahora como para tener una idea inicial de planificación y como ven acá la presentación, luego vamos a seguir con la planificación multiprocesador. Todo lo que hemos visto hasta ahora son algoritmos de planificación tradicional, hay otros más también según los autores, esto varía mucho, pero es más de lo mismo, digamos, son variantes. Y luego vamos a seguir con la planificación. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una planificación cuando tengo más de un procesador? ¿Sí? Bueno, esto es todo por ahora para planificación, sistemas operativos tradicionales en un solo procesador. Muchísimas gracias.